Una de las cosas que yo he visto es que cada persona, cada año, toma el tiempo de decir, quiero hacer esto este año. Muchas personas empiezan el 1 de enero con una vida diferente. Ahora, ¿qué es lo que verdaderamente cambia una vida o qué cambió tu vida? Quiero saber qué fue lo que pudiste hacer para que tu vida cambiara de una rutina donde tú te sentías estancada a ahora algo donde tú te sientes fluyendo. Usted lo dijo sin darse cuenta. Usted dijo, tú tenías una rutina donde estaba estancada. O sea, si tú tienes una rutina de estancamiento, tú tienes que crear una rutina de movimiento. Y las personas que no crean una rutina constante a avanzar, se quedan en la misma rutina que Sí, tenían. pero tú me estás hablando de algo que no le encuentro salida. Primeramente, ¿por qué? Porque a un oso, el cual tenían encarcelado, su cárcel era de un 4x4, 5x5, no sé, era una cárcel pequeña y el oso lo que hacía era que caminaba en círculo dentro de esa cárcel. Cuando lo liberaron, cuando lo llevaron al lugar donde lo sacaron, cuando volvieron a ver dónde estaba el oso, vieron una marca de las vueltas que estaba dando en ese lugar porque esa era su rutina. Muchas personas no piensan que esto es algo verdadero, pero te estoy hablando por una convicción de que hay personas que se acostumbraron a estar encarcelados y cada año piensan que están haciendo algo diferente, pero es lo mismo en un diferente lugar. Terrible. Cambia la rutina. Tienes que cambiar la rutina. Pero ¿cómo se puede cambiar la Como rutina? estábamos hablando, nosotros tenemos que crear una rutina de por lo menos 2 semanas para crear hábitos nuevos. 2 semanas son 14 días. Si en esos 2 semanas a ti te cuesta hacerlo, eso significa que tu músculo todavía mental y emocional no están acostumbrados para hacer algo nuevo. Entonces, te quieres ir otra vez a la rutina que tenías antes. So, básicamente tú le estás hablando a alguien que no está viendo en estos momentos, queriendo cambiar su rutina, diciendo, me siento cansado, me siento que ya no estoy avanzando. Esto tiene que ver con la oración, tiene que ver con la lectura de la palabra, tiene que ver con el ayuno, tiene que ver con una vida personal, así como también espiritual, pero cómo podemos ejercitar esa vida sintiéndonos estancados, cómo uno sale de ahí, porque no es fácil. Podemos hablar aquí y decir, wow, tremendo, voy a salir de esa rutina. ¿Cómo? Explíqueme a alguien cómo salgo de esa rutina. Vamos a ser un poquito más agresivo entonces. Deje de ser tan haragán. Hay que empujarse. Claro que piensan que va a venir así de suave la cosa. Yo quiero hacer algo. Pero hay gente que no van al gimnasio si no tienen un compañero. Eso tiene que ver también con Ay, pastor. No me tire puya, pastor. No, yo no estoy No hablando. me tire puya. Te estoy ministrando porque si llegamos a ese punto. Recibo. Amén. Yo recuerdo que una vez hablábamos de cuán importante es para ti ese asunto. De acuerdo a la importancia que eso tiene para ti, eso te va a empujar a tú soltar la flojera y empezar un hábito que va a fluir. Wow. Va a fluir. Yo digo que todo este asunto tiene que ver con la importancia que nosotros le damos. Vamos a decir un ejemplo. Si te dicen que te encuentras entre la vida y la muerte, y si no caminas diariamente 15 minutos, se te rompen los huesos. Tú sabes la importancia que hay de tener vida. Claro. Que no hay que decir, ya doctor, no hay que hablar más nada. De ahí usted sale súper motivado y asustado. Pastora, y no van a caminar 15, van a caminar 18, 20, 21. Cuando se habla de la vida, y oye, ¿por qué lo digo, pastor? Porque un ejemplo, la persona entiende, un ejemplo, cuando tú empiezas el gimnasio por primera vez, tú entiendes que cuando tú llevas 2 semanas, tú dices, wow, yo no veo resultados. Pero siente dolor. Pero siente dolor. Pero oye lo que pasa, para tú poder ver resultados. Wow, siente dolor sin resultado. Eso está fuerte. Porque te estás acostumbrando. Claro, te estás acostumbrando. Pero un ejemplo, para tú poder lograr algo, para tú... Termínalo. Para usted poder lograr algo, un ejemplo, para tú poder ver resultados, tú haciendo ejercicio 2 semanas, tú tienes que llegar hasta donde dice que el fallo muscular, ya cuando el músculo ya no aguanta más, que ya tú lo has estropeado demasiado. Después de ahí que el músculo empieza a crecer, empieza a hincharse y todo eso, pero tú tienes que llegar a un punto de que el músculo ya no tiene fuerza ni para... Se rompe, eso es lo que es cuando el músculo se rompe. Se rompe, el fallo muscular. Yo no quiero que se me vaya este punto. Nos hemos encontrado con 2 tipos de personas. Hermano, deje de fumar, que eso a la final le va a dar cáncer y va a dañar sus pulmones. Bueno, hermano, pero si como quiera me voy a morir. Ese es un tipo de persona. Estoy conforme a morirme hasta morirme. Claro. Y hay otro, aunque yo fumo, no fume, para que no te haga daño.
Hay esos tipos de personas en el Evangelio. Mire, aunque yo no estudie la Biblia, estúdiala porque ahí está la verdad. ¿Ustedes no se han encontrado con esas Que personas? saben que están en un error Sí. y saben que no tienen la capacidad ni la fuerza. Pero lo para seguir. necesitan. Pero le recomiendan a otros. Que Mira, lo haga. hazlo tú. No tienen Porque Yo no saben que, quiero ser de eso. porque saben que es tampoco. bueno. Pero Ahora- ellos no lo practican, pero se lo recomiendan a otros. Exacto. Sí, esos son los falsos maestros. no tienen- Falsos Pastor, maestros, yo le llamo. va. Yo llamo esos falsos maestros. Amén. Esos son falsos. Llévelo Porque, suave. son falsos. Pero ¿y qué conexión Porque tiene viven los dando cuatro? consejos que no viven. Cuando tú te acostumbras a dar consejos que no vives, Dios tú eres un mío. falso, de arriba abajo. Yo no Ay, ay, respeto ay, personas que no estén viviendo el consejo que estén dando. Dios mío. Por la palabra tenemos que aprender a primeramente ver el fruto. Cuando una mata me va a hablar a mí, primeramente, antes de abrir la boca, la mata, el árbol tiene que mostrarme los frutos. Me doy a entender. Hasta su aroma me convence, porque hay un aroma de gloria, pero hay un fruto que manifiesta lo que verdaderamente es. Entonces hay personas que te pueden dar el consejo. Mira el matrimonio. Cuando una persona recientemente se casa, lo primero que le preguntan es, ¿tu esposa cocina? Y aunque la esposa no cocine, solo por el amor que hay y la gloria que se está manifestando, comienza a cocinar, Claro. aunque le quede mal la cocina. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra que esas intenciones son las que verdaderamente cuentan. Claro. Muchas personas piensan que es lo que está manifiesto. Hay una intención que está dentro de nuestros corazones que puede decidir si estamos mal o estamos bien. Y Dios lo está viendo. Entonces, cuando llegue el 1 de enero de cada año, hay personas que dicen, mi intención es de cambiar. Ahora, a esa intención agrégale acción, que es donde tenemos que Aleluya. entrar. Si verdaderamente tú quieres cambiar, esfuérzate. En el momento que empiezas el ayuno, te van a regalar comida. Te van a regalar tarjetica para que vaya a comer. Te van a invitar a comer. Eres la persona más afortunada en ese mes porque lo que más hay es comida. Si el 1 de enero tú estás dispuesto a no salir de la casa y a limpiar tu casa y a perfumarla y a pintarla, te van a invitar a salir. Te van a invitar los compromisos. Si el 1 de enero tú quieres estar con tu familia, vienen todos los compromisos para que no estés con tu familia. Siempre habrá algo que querrá corromper o contradecir lo que has puesto en tu corazón. Pero dice la palabra que lo que permanece fiel, eso es lo que verdaderamente somos. Yo no soy como las ondas o olas del mar que van y vienen. Si dije que lo voy a hacer, llueve, trueno, venté, como decimos por ahí, voy a hacerlo. No importa lo que esté pasando. Una situación que nos aconteció en la iglesia es que en un mover de oración de uno de los avivamientos que estamos provocando, estábamos un viernes donde dijimos que al final del servicio le íbamos a dar 7 vueltas al building. Alaba lo que él vive, porque hay gente que no entiende que cuando ya la palabra se pronuncia, ya Dios ha tomado en cuenta eso. Son cosas bíblicas que cuando tú dices, Señor, esto, ya Dios se está moviendo con poder. Entonces ahí fue cuando terminamos el servicio de gloria y aconteció que había un aguacero, alábalo, llueve, llueve. Y estaba lloviendo de tal manera que alguien siempre te trae la noticia mala, sin solución, porque hay uno que te dice, oye, pero está lloviendo. Ese es el primero que llega, pero tranquilo. Recuerdo que Maya, nuestra sister Maya, estaba sentada atrás, tranquilita, con su cabecita bajada. Y a mí me encanta pasearme en la iglesia, a compartir con los hermanos. Y como habíamos terminado un mover de gloria, de oración, estaba yo ministrando. Y cuando me acerco a ella se ríe y me mira para abajo y me dijo, pastor, digo, sí, si ya le dijimos al Señor que íbamos a dar 7 vueltas, ¿qué puede impedir que demos las 7 vueltas? Esa lluvia. Ay, Dios mío. Alaba, eso fue como que me prendieron así como Goku. Como tú no me habías dicho nada. Mira, Dios, agarré yo para arriba y le dije a la iglesia entera porque estaba llena. Todo el que pueda, no obligue a nadie, todo el que pueda, vamos a darle 7 vueltas a la iglesia. Amado, la iglesia enterecita salió a darle 7 Aún vueltas los bajo niños. lluvia. Bajo del aguacero. Bajo lluvia, todos estábamos empapados, pero créeme, ninguno se enfermó y vimos la misma gloria de Jehová, porque cuando algo proponemos en nuestro corazón y lo hablamos, tenemos que cumplirlo, no importa lo que pase. Eso es lo que creo yo. Por eso cuando una persona dice, el 1 de enero me voy a concentrar en ser fiel y levantar este ánimo y comenzar a producir y a multiplicarme, no importa lo que se levante, Dios va a estar contigo. Amén. Entonces usted habló, pastor, de 3 cosas muy importantes. Primero está la decisión, después está la acción y después está la consistencia. Ahí está. Lo que me gusta es que se ¿Le tomó agrego una algo? decisión. ¿Le agrego algo? Claro que sí. Y también quien te rodea. Exacto, porque mire, usted tomó la decisión. Maya vio que había un obstáculo, pero ella dijo, no, vamos a tomar acción. Ahí está. Y después se invitó a la iglesia entera. Wow.
Entonces, La eso consistencia. es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando tomamos una decisión, ya sea a mediados de año, ya sea iniciando el año, tenemos que tener estas cosas con nosotros. Podemos tomar una decisión ahora mismo Claro que de sí. rodearnos de personas que sean de fe, Claro que Amén. sí. de gente que no ande dudando y gente que no te estén empujando a dejar de hacer lo que Dios dijo que haga. Es decir, porque hay un tipo de gente que te estanca, que nada más te habla de problemas. Eso es otra conversación. Ahorita vamos a entrar en eso. Pero tenemos que rodearnos de personas como aquellos que bajaron al paralítico por el techo. Amén. Que son personas que, oye, imagínate 4 gente de que subiendo por ti a un techo. No importa quién se pueda caer, quién se pueda dar un golpe y terminar peor que el que está acostado. No, pastor. Y sin contar de quién era la casa. Dios y sin contar mío. el bill que le iban a dar. Y sin contar todo. Porque era en un lío que esa gente se estaba Hay que metiendo. rodearse de personas que estén determinadas a ver la gloria de Dios. No, y realmente es eso, pastor, porque un ejemplo, cuando usted toma una decisión en lo espiritual, un ejemplo, voy a empezar a orar a las 3 de la mañana y tú te unes con una persona que esté de acuerdo contigo, tú vas a ver la gloria de Dios, pero cuando tú le propones un tipo de cosa a alguien que te va a decir a las 3 de la mañana, ¿Cómo así? y tú no crees que a las 3 de la mañana está como, vamos a levantarnos a las 6. Va a estar frío. Pero tú te propusiste en tu corazón que era a las 3, no a las 6. Entonces tú tienes que desechar a esa persona rápidamente que se te Dios mueva del mío. medio. Sí, pero ¿cómo te digo? Cayendo a eso mismo, el círculo que te rodea es muy importante. Es Porque importante. yo, antes de ser cristiano, yo tenía un círculo demasiado amplio. Y cuando el círculo es muy grande, hay tanto tipo de personas dentro de ese círculo que al final no tienen la misma afinidad. So, mientras más pequeño es tu círculo, mucho mejor. So, yo Está tremendo. yo tomé la decisión un año, hace como 2 años ya, de cambiar mi círculo. Y de, por ejemplo, 26 o 30 personas, yo lo reduje como a 2 personas. Dios mío. Y eso es bíblico. Sí. Eso es bíblico. Yo hice un video acerca de eso, que realmente es importante la mitad de que tú tengas. O sea, los amigos que te rodean es muy importante. Porque dice en Proverbios 17 que el amigo es como un hermano en tiempo de angustia. O sea, es importante quien esté contigo. Y justamente hablaba de eso, el paralítico que fue bajado del techo. Que yo decía que por la fe de ellos 4, él fue curado. Porque él solo no puede entrar para allá. O sea, él solo no puede ir por la multitud y entrar al techo. La acción que él no podía tomar, la tomaron ellos. Exacto. Es un equipo. Exacto. Porque hay cosas que estaban en el corazón de él que se iban a manifestar con la ayuda de los otros. Exacto. Pero si los otros no están contigo, como nuestro hermano Carlos dice, porque hay personas que están en tu círculo que no suman, Ujú. están ahí por estar. Es como un comunicado que yo vi cuando dice, cuando tú estás trabajando hacia tu éxito, nada más hay uno sentado. Pero cuando tú logras el éxito, están las multitudes ahí. Todo el mundo está aplaudiendo. Claro que sí, siempre creímos en ti, siempre estábamos ahí, siempre estábamos orando por ti. Pero de ahí- lejos. Dios mío. Entonces ahí es donde decimos que el paralítico, había algo en su corazón que se manifestó al final de la historia. Por eso Dios no se queda con nada de nadie. No importa donde tú te encuentres en estos momentos. Comienza a ver quién está alrededor de tu círculo en este 1 de enero. No te rodees de gente que ande todo el tiempo bajo el negativismo. Usted sabe Que yo- son gente que todo lo ven mal. Claro. Mal. Estábamos hablando anteriormente que hay gente que lo que está viendo la noticia para solamente informarse de todo lo malo. Y como la noticia no da noticia buena, Nunca. alábalo. Nunca. Tienen ese canal encendido y solamente absorbiendo todo lo negativo. Porque la noticia vive de eso. A la noticia vivir de eso, ¿sabe lo que pasa? Que nos lleva a un estado de nervios, a un estado de confusión, de duda. Entonces no abrimos la Biblia porque lo dijo la noticia. Ya no buscamos a Dios porque lo dijo la noticia. Ya lo que Dios dijo no se va a cumplir porque lo dijo la noticia. Aunque haya una palabra profética sobre tu hogar, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, ahora estás enfocado en lo que dice la noticia. Este nuevo año, rodéate de personas que estén más enfocados en el propósito de Dios que lo que está diciendo la noticia. Yo estaba pensando en lo que es una persona que te anima. Hay veces que personas pasando situaciones en su salud lo mandan a estimular ciertas áreas de su cuerpo. Y lo que hace una persona creyente con fe cuando te anima es que lo que está dormido y lo que está apacible dentro de ti te le empieza a dar vida para que arranque esa motivación en ti. Pablo exhorta al pueblo a animarse unos a otros. Amén. Porque él sabe que hay momentos que en diversas pruebas el desánimo puede que llegue y en vez de tú salir de ahí, te quedas con él todo el tiempo. Así es. Te quedas 20 años caminando en el evangelio desanimado. Entonces Pablo dice, tú que estás mirando esta situación, ve y anima a tu hermano, estimúlalo, ese músculo que se ha dormido espiritual, estimúlalo. Ahora, pero tú tienes que estar preparado para
aunque recibiendo el rechazo tú continúes. Porque hay gente que se dejan convencer del que no está haciendo nada. Amén. Y te dice, vamos los dos mañana mejor. Entonces, tú agarras y te dejas con la mochila preparada para ir mañana junto con el Oh, que no tenía santo. deseo. Ahora, el que no tenía deseo de hacer nada, ¿tú piensas que va a tener mañana deseo de hacerlo? Cuando al otro día te va a decir, hoy quizá no siento, mira que está medio nublado. Es decir, que el que da excusa siempre la va a dar. Tú tienes que moverte para que el que dé excusa se encuentre contigo en el camino. Es decir, que yo no me puedo sentar a esperarte a ti cuando soy yo el que tiene el deseo de avanzar. So, este nuevo año, cuando alguien se levante a hacer algo, no espere por nadie, arranca y que la gente te encuentre a mitad del camino. Y que el que quiera cambiar, que lo vea porque hay cambios en ti, pero tú tienes que provocarlo. Hay que provocarlo, creo yo. Amén. Es así. Yo creo que cada uno de nosotros como personas creyentes tenemos que identificar qué cosas nos están haciendo la guerra para acercarnos a ese carboncito o hermanito que tiene la motivación encendida para no quedarnos en el mismo lugar. Había un problema en Judas y Judas lo que quería era dinero. ¿En quién? En Judas. En Judas. En Judas. Quería dinero. Lo pudimos ver manifiesto porque vendió a Jesús por unas monedas. Entendí, Rudy. Yo entendí, Rudy, Yo también. entendí, Rudy, pastor. Sí. Pastor, ya yo le iba a tirar el micrófono de aquí. Yo, Rudy. Sí, de verdad. ¿Tú entendiste, Rudy? Él se paró porque tenía la intención. Yo le iba a dar vuelta el micrófono que iba a botar el tiempo. Dios te bendiga, Rudy. Gloria a Dios, Rudy, que no fuiste tú. Sin embargo, ese problema él nunca pudo vencerlo. Estaba en secreto. Hay cosas que si no se sacan a la luz, no destruyen. Así es. Hay cosas que si se mantienen escondidas, pueden acabar con una vida del cristiano. Wow, eso es tremendo. Hay cosas que si no le prestamos atención y la eliminamos rápido y la mantenemos guardadita en un closet, al final se manifiestan. Es como alimentar una fiera en el closet. Va creciendo poco a poco y tú vas desconociendo su tamaño. Y cuando sale de ahí puede arroparte a ti y toda tu casa. Y ese es el problema cuando no entendemos qué es lo que nos está haciendo la guerra. Por eso hay que tomar una decisión rápida y decir qué es lo que me está perjudicando a mí mismo, que yo mismo estoy provocando. ¿Cuál ha sido tu lucha más grande y cómo pudiste vencerla? Bueno, mi lucha más grande, pastor, fue como dejar ese orgullo de hombre, ¿me entiendes? Y escuchar a mi esposa como cuando ella me decía, mira, por favor, tú estás haciendo esto que a mí no me agrada. Un ejemplo, tú eres un altanero, me decía ella, me decía con esas palabras. Tú eres muy altanero, tú eres muy orgulloso, tú eres un arrogante. Te hablaba sin filtro. Ah, sí, me hablaba así. Y esa palabra, cuando ella me decía eso, era como cuando usted dice que le tocan la tecla. la teclita. La teclita. Yo oye, yo hacía así, ¡yo! Ah. Yo no. Así hacía, yo le pero tú no me ves que yo Ahí hago mismo, esto. ahí mismo se manifestaba. Ya ahí mismito me quemé. Desde que yo dije yo, ahí mismito me quemé. Ella me decía, sí, mi amor, tú eres así, tú eres así, tú eres así. Digo, en realidad yo soy así. ¿Y cómo cambiaste eso? Vamos a tratar de cambiar eso. ¿Cómo lo entonces. cambiaste? Cuando ella me habla de una forma, yo le decía, es verdad, mi amor. ¿Y cómo tú crees que yo puedo hacer esto? No, mira. Pero a ver. ¿cuándo fue que llegó el día que tú dijiste, yo tengo que cambiar? ¿Cómo No, pero fue? ¿cómo le digo? Ella me empezó a decir, pero ya como a los 2 o 3 meses, pastor, porque fue difícil para mí, ¿me entiendes? Porque eran cosas que yo realmente entendía que yo no la tenía. ¿Me entiendes? Tuve yo que darme yo cuenta yo mismo con las actitudes, con las expresiones que yo hacía, que yo decía, wow, pero en realidad es verdad que ella tiene la razón, que yo... ¿Tú lo pensabas mientras fregaba? Pastor, Oye. pastor, hay peor enfermo que dice que no está enfermo. Ok. ¿Cómo así? Explícame bien. Quiero. Hay peor enfermo que dice que no está enfermo. No hay peor. Que no reconoce que está enfermo. Entonces tú me estás diciendo a mí que hay personas que aún entendiendo que están enfermos no lo quieren reconocer. Exacto. Bueno, pues entonces ahí no hay fe, no hay nada. Porque básicamente yo soy de los que cree que los doctores tienen la razón en lo que hablan, pero más razón tiene Dios de lo que dice Exacto. sobre mi vida. Yo no debo de acreditarme a mí mismo diciendo yo no tengo cuando lo que tengo es Dios quien lo va a sanar. Claro. Entonces hay personas que andan con esa falsa fe. Yo no quiero que este 1 de enero o este tiempo que ha llegado ahora empieces bajo una falsa fe, diciendo sí lo voy a lograr cuando tú no estás haciendo nada. Está tremendo eso, ¿verdad? Tú lo ves sentado y pensando que están caminando. Se cansan. Había un señor ahí que salió en YouTube y se hizo viral porque él hacía ejercicio imaginario. Supongamos que tengo... Y él agarró una pesa ¿Cómo y así? agarraba y ahí tiene una pesa de 25 y hacía así. Solo él la veía. Sí, solo la verdad. Supongamos Y que ese tengo hombre una- le salía la vena para afuera y hacía así, agarraba ¿Y la le salía otra. la vena de verdad? Sí. Pero ven, acá tiene el puño apretado. Sí. Entonces, Está estimulando el músculo. Entonces, Con la él mano de agarraba y este hombre hacía ejercicio de una manera donde se fue viral y créeme,
que no fueron uno ni dos que trataron. Exacto. ¿Tú me estás mira. entendiendo? Porque todo el No, mundo tú estimulas anda el detrás de los... músculo y el Dame, músculo- ve, José, mira, ve. No, tú aprietas. ¿Tú tienes ¿verdad? de cuánta tiene una garra ahí? Bueno, ¿De 25? De 25, Ok, 25 para no forzarlo. Cuidado si suda mucho. Ahí es donde tenemos que entender que la gente está buscando lo que es fácil y aún lo que es imaginario. Claro. Y eso no es fe. La fe tiene que manifestar una obra y no podemos engañarnos. ¿Y cuánta gente nos está engañando? Diciendo, sí, yo voy al gimnasio porque tienen membresía y tienen la ropa de jeans. Exacto, Yo tengo un año pagándolo. ¿Tú me estás entendiendo? Claro. Van al No gimnasio. diga nada, Hay muchachos. gente que se sientan a orar y no toman acción para lo que tienen que hacer. Por ejemplo, que gente dice, no, porque yo voy a predicar y nunca han hecho una prédica, no den la Biblia, se quedan ahí, tienen la Biblia en el teléfono y nada más leen el mensaje que le manda la Biblia todos los días. Alguien me preguntó y me voy a meter aquí en rojo. Ahí ponle una lucecita roja porque tenemos que ser claros en esto de cómo se puede convertir en un buen predicador y cómo puede dar fruto. Me lo preguntaron hoy y le dije a esa persona, el problema de hoy es que nadie quiere formación. Todo el mundo quiere correr cuando se le llama. El llamado es para saber si tú vas a ser escogido. El que escoge es Dios también. Entonces, si en un momento te dijeron que tú eres un buen predicador, da fruto en tu iglesia. Amén. Manifiesta en tu iglesia lo que tú vas a continuar haciendo con la próxima generación y donde quiera que tú vayas. Entonces hay personas que piensan de que se le esté estancando su ministerio y todo el que piensa que su ministerio esté estancado es porque no tiene comunión con Dios. Porque nadie le puede poner una puerta o puede abrirla o cerrarla cuando Dios la abre o la cierra. Nadie. Amén. Te estoy hablando de algo espiritual. Y cuando veo a estas personas sintiéndose estancados es porque ellos han creído de que el hombre tiene potestad para detener a Dios. Y a Dios nadie lo puede detener. Entonces cuando tú quieres ejercer un llamado que Dios te ha hecho, cumple con lo que estás haciendo en el lugar donde Dios te llamó. Por eso hay mucho desastre ministerialmente, que están creciendo bajo una formación errada. Y lo mismo que sembraron en el lugar donde estaban es lo mismo que van a cosechar en el lugar que van a estar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque esto no es cuestión de que Dios me llamó, es cuestión de manifestar lo que Dios dijo donde estás. Y créeme que en el tiempo de Dios vas a tener algo muy lindo. ¿Cuándo fue que logró dar a luz Saraí, la esposa de Abraham? ¿Cuándo fue? Cuando este hombre temía a Jehová desde hace tiempo. Y muchas personas dicen, se me está pasando el tiempo. Yo no sé, pero Dios tiene algo contigo y con tu tiempo. Pero si tú quieres correr bajo el tiempo del hombre, te estoy dando una palabra para este 2025. Si te pusiste a correr bajo el tiempo del hombre pensando que se te está haciendo tarde y no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer de la manera que Dios te dijo que lo haga, entonces vas a quedar mal. Claro, Muy hay mal. hay una preparación, así como usted dice, pastor, que hay personas que le declaran cosas que vienen de parte de Dios, pero Dios quiere primero que tú te capacites, ¿me entiendes? Entonces lo que hacen es que están en un lugar, en ese lugar lo quieren preparar primero en una área, porque tú tienes que prepararte en todas las áreas primero para tú poder... ¿Cómo tú preparas un evangelista que es, ¿cómo le llaman a esta gente que son acelerados, que todo el tiempo? que son Creativo. No, imperativos. Imperativo. O pastor tratando con su carácter. Y si él no sabe que es imperativo, Bueno, tiene que tratar de ayudarlo. Entonces, ¿cómo tú tratas con alguien que desconoce su condición? bueno, tratando de explicárselo de una buena manera, con amor. ¿me Tú no entiendes? sabes que cuando los niños malcriados van a la casa ajena le hablan bonito, porque se portan bien. y dicen, ese hijo tuyo sí, wow, tremendo. Y tú lo miras y dices, Dios mío, sí lo Si ella lo te lo voy a dejar conociera. 3 días. Claro. Para que tú veas quién es de verdad. Entonces, eso pasa con mucha gente que sale a navegar de iglesia en iglesia, le declaran una palabra por ahí, pero el pastor que se lo está chupando No lo conoce. dice, Dios mío, si supieran el temperamento que estamos lidiando para poder pulir y sacar lo mejor de él, esa palabra lo hubiesen retrasado allá, porque no se puede dar palabra por emoción, ni porque anden sacado, ni porque se vea muy bonito, sino porque Dios verdaderamente le ha dado. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque hay gente que anda repleto de palabra y no sabe qué hacer con tanta palabra, teniendo que lidiar con su imperactividad, con su carácter, con su formación. Hay cosas que van primero, dice la Biblia, y reconoceréis la verdad, y la verdad, Está libre. después que tú eres libre, es reconocer todos tus fallos y comenzar a caminar conforme a la voluntad de Dios, no a lo que el hombre te está empujando a hacer. Claro, tratar de formarse, porque si tú tienes un llamado y tú no das testimonio en el lugar donde tú te estás congregando, Ese hijo tuyo no habla. ¿me entiendes? Ese hijo tuyo es una bendición. Wow, préstamelo 2 o 3 días diciendo, Dios mío. Dios mío. Se lo voy a dejar media hora nada ¿Me más. entiendes? para Y que el no hijo me lo tuyo se ve devuelva. inflado porque se lo creen. Claro. Y dicen, wow, pero yo me porto bien y mi papá tan mal que me habla. Oye, Escucha, por favor, porque tenemos que entender que cada quien conoce sus hijos. Hay alguien que está claro a quién es. no, estamos, y hay que hablarle a la audiencia, pastor, que
le den a la campanita, CM Radio, lo compartan, programa de tremenda bendición iniciando el año, escuche las metas de este nuevo año y por favor, síganos en CM Hey, Radio. José, Y suscríbanse. quiero decirle que es CM Radio en Instagram, pero en YouTube síguenos en Pastor Clayton Méndez, porque muchas personas nos han escrito y nos han dicho, pero ¿dónde encuentro el programa? Sí, Porque puede- nos ven. Tienen que ir a YouTube y darle a Pastor Clayton Clayton Méndez y ahí síguenos. Claro, Ya, y también TikTok puede también. escribir CM Radio, Pastor, que le va a salir, pero si lo busca, lo encuentra. Sí. Amén. Amén. Pastor Clayton Méndez, estamos ahí. Dios bendiga este tremendo elenco. Estamos tocando un tema que tiene que ver con este nuevo año que ha venido el 2025 y los cambios que va a provocar, pero cómo provocar cambios. La pastora desarrolló algo que a mí me impactó y fue su estilo de oración, de vida. Yo conozco a la pastora de ver una mujer que no oraba y no buscaba a Dios, ahora convertirse en una mujer de oración, de intimidad, una mujer que no tan solo lo predica, sino que lo vive. Y lo digo yo porque tengo todo el derecho de decirlo, porque lo he visto. Y aparte de verlo, he visto el fruto manifiesto. Entonces, todo esto fue provocado en qué momento, pastora. ¿Qué fue lo que llegó que dijo, esto tiene que cambiar? Porque el orar no es fácil. Hay unos sayayines ahí que viven diciendo que yo ¿Uno lo que qué, duermo son pastor? 2 horas. No sé, allí, ¿no? Voy a hablar claro porque bajo la realidad quieren obligar a otro a hacer lo que ellos no hacen. Y viven viviendo un cuento de fantasía. Entonces el otro que lo ve a ellos, que nada más lo ve cuando ellos se disfrazan, creen que es verdad que de esa manera se vive. No, 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 no. Hay un estilo de vida en oración, pero eso no puede llevarte a tú descuidar tu familia, a tú descuidar tu hogar, a descuidar el trabajo, a descuidar lo que te rodea. Todo tiene su tiempo. Y ahí es donde tenemos que entender qué Dios quiere conmigo sin descuidar la oración y cómo debo de orar. Y todo esto se aprende cuando verdaderamente estamos prestos para escuchar. Pastora, cuénteme. Pues como he entendido al estudiar la misma palabra nos predica a nosotros. No necesitamos estar frente a un predicador cuando la misma palabra nos predica a nosotros. Entonces, cuando la palabra nos enseña la importancia de la oración y tú empiezas a ponerlo en práctica y a ver el resultado, como decía el hermano, toma tiempo ver el resultado porque el músculo tiene que romperse. Toma tiempo ver el resultado porque hasta que tú no llegues a esa plenitud de entender que tienes que conectarte en el espíritu para entrar a lo espiritual, tú vas a seguir entrando, deseando recibir una palabra de Dios. Pero cuando tú persistes y sigues tocando, llamando, buscando, entonces vas a encontrar. Y encontré el tesoro más Wow. grande de mi vida en la oración. Entonces hay que persistir, hay que continuar. Es decir, no hacerlo simplemente queriendo ver manifiesto algo tan rápido, sino creer en quien estamos buscando. Amén. Ahora, yo quiero darle una palabra, o no yo, vamos a darle una palabra acá. Aquellos que empezaron y hablaron lenguas, buscaron a Dios, conocen la palabra, pero ya no son los mismos. Ya no buscan a Dios como lo buscaban, ya no oran como oraban. Tienen todo el conocimiento, es bueno, pero no lo están poniendo en práctica. Se alejaron de la fuente. Entonces, ¿qué podemos decirle a esa persona en este nuevo año? Que ya conoce todo, van a una iglesia pentecostal y tú lo ves que miran todo el mover y dicen, wow, sí, yo sé todo lo que es eso. Sienten la presencia, claro, siento la presencia. Conocen la palabra, claro, son excelentes en la palabra. Tienen tanto conocimiento en todas las áreas que esto como que lo acomoda. ¿Qué podemos hablarle a ese tipo de persona que ya ha experimentado eso y siente como que es normal? Bueno, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, su discípulo, aviva el fuego. don de Dios, el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, hay una responsabilidad. Cuando Dios te entrega algo, hay una responsabilidad que está en ti de avivar este fuego. ¿Cómo tú lo avivas? Manteniéndote en oración. No solamente yendo a la iglesia y sentándote, sino dando fruto en la iglesia. ¿Cómo se da fruto? Porque hay gente que piensa que da fruto nada más haciendo el llamado que Dios le mandó. Y no es así. Fruto se da obedeciendo. ¿Cuál era el llamado de Samuel antes de Samuel ser Exactamente. profeta? ¿Cuál fue el llamado del profeta que lo vio con la junta de buey ahí? Y Dios lo estaba formando. Ahí ¿Para está. qué? Para que hiciera el Eliseo. llamado de Eliseo, para que hiciera el llamado de profeta. Ujú. Y Dios lo estaba preparando haciendo una junta. O sea, ¿qué Dios te entregó que tú tienes que poner en práctica? Tiene que haber obediencia, yo creo. Tiene que haber obediencia, tiene que haber fruto, tiene que haber mansedumbre, tiene que haber templanza, tiene que haber sumisión, tiene que haber quedarse callado, tiene que haber morderte la lengua. O sea, hay muchas cosas que están en nosotros Ujú. que tenemos que
que someter a los pies de Cristo para que eso dé fruto. Había un corazón muy lindo en Eliseo. Eliseo tenía un corazón tan lindo que se manifestó al ver su llamado y repartió la carne en el pueblo. Es decir, hizo una fiesta. Y esto da a entender de que él no pensaba solo en él. Y Dios está buscando personas que aprendan a pensar en los demás. Amén. Y es como tú estás diciendo, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Porque de verdad estamos tratando de ver cómo tú puedes salir de esto que te ha acomodado y te tiene encerrado y te hace creer que estás avanzando cuando no estás avanzando. Y eso tenemos que tenerlo claro acá. ¿Cómo podemos avanzar en este nuevo año? Yo creo, pastor, que esas personas se conformaron, ¿me entiendes? Y nosotros como cristianos no podemos conformarnos porque Dios todos los días tiene algo nuevo Yo para puedo hacerte una nosotros. pregunta. Sí, ¿Te puedes cansar tú de comer? no, Pero tú comes todos los porque días. no, lo que pasa es que hay una necesidad. Siempre que ya, ¿Cómo se manifiesta esa necesidad? cuando viene el hambre a mí, Oh, viene el hambre. entonces tiene que haber una Ahora, hambre una pregunta. ¿El hambre viene de parte del espíritu o de parte de la carne? de la La carne. carne. Ah, y entonces la carne demanda y hay que cumplir. Claro. Yo quiero entrar en, Mire, yo quiero entrar en el conversación. Señor trataba conmigo hace un tiempo, porque así como la pastora, a mí, yo tuve que desarrollar el hábito de orar, un hábito de orar, un hábito de buscar la presencia de Dios. Y hay cosas que se manifiestan en nosotros que son obvias como el hambre, pero hay otras que nosotros debemos de hacer porque son necesarias. Y cuando Dios me hablaba, me decía, tú te tienes que cepillar todos los días. O sea, hay un hábito donde tú tienes que cepillarte todos los días porque si no se te pilla, si no se te pilla te van a salir caries. Caries. Si no te bañas vas a heder. Y hay un hábito que se hace y mucha gente está en la cama y no lo quieren hacer porque no lo hacen. Ese es el hábito de la importancia. Pero ese es el hábito de la importancia que Dios me decía, así como tú haces estas cosas, es Exacto. necesario orar. Una pregunta. ¿Cómo tú puedes hacer que tu espíritu tenga hambre o cuándo saber que el espíritu tiene hambre? Cuando usted se acostumbra a estar en la presencia de Dios, pastor, Te tengo una revelación acá Mire, gloriosa. Van a escuchar algo aquí hay por veces primera que vez. yo estoy fregando Ujú. y yo tengo la necesidad de soltarlo todo. Ok, no, ahí no hay hambre. ¿Y qué hay? Necesidad. Hay una pasión. Hay una pasión. Te voy a hablar cuando el Yo espíritu creo tiene que hambre. hambre, porque Mire, mire, escuche pueblo, yo cuando digo, el espíritu "Señor, es que te necesito". no, el hambre manifiesta algo. ¿Qué manifiesta el hambre? Oh, enojo. No, Desesperación. va por ahí. Dolor. No. Desesperación. La fatiga más grande y el cansancio lo provoca. El hambre. Entonces, cuando tú te sientes cansado, que ya no puedes más, que ya la iglesia te queda lejos, que ya una prédica como que te cansa, Dios ahí mío. es donde hay un hambre espiritual terrible. No, eso no Escucha es bien hambre, eso es de esto. nutrición, pastor. No es hambre. Eso es de nutrición. ¿Por qué? ya. Porque Eso es anemia ya. esa es la No. Anemia. Esa es la manifestación del hambre. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes fuerza y tienes hambre y tú eres una persona que ya ha conocido el sistema, tú te preparas tu preciosa comida y tú estás contento. Ahí tú tienes hambre, pero estás contento. Eso es una manifestación de un tipo de hambre donde no está llegando al extremo. Pero cuando tú sabes que hay un hambre que tu alma gime, es cuando viene el cansancio. Si tú te sientes en tu casa que te da igual quedarte como ir al servicio, si tú te sientes como que ya las prédicas como que todas son iguales, si tú sientes como que orar como que yo no sé qué, que me cogió el sueño, hay hambre espiritual, hay hambre ¿En qué espiritual. sentido puedo yo aplicar eso para yo poder entender lo que tú me estás tratando Mi amor, de es que decir? no, porque hambre espiritual no es Porque yo esta, como mira. que estoy confundida. Pero espérate, déjame explicarte, hambre espiritual no es, ay, déjame ver, tú dijiste algo muy importante, siento ir a orar. Tú estás bien, tú estás en alerta, tú estás en gloria, ¿tú me entiendes? Pero cuando alguien ya se siente como que todo lo ha cansado, el espíritu dice, tengo hambre, Esa era la respuesta. tengo hambre. No es la carne No, que tiene hambre, no. es tu espíritu. Claro. Porque yo estoy diciendo, me estoy tratando de romper la cabeza para entender, porque si yo tengo hambre, yo voy a correr. Claro. Pero tú me estás hablando de alguien que tiene hambre, pero no corre. O sea, la carne no corre, pero el espíritu quiere correr. Eso no se le enseña a nadie. Ahora entendí. Hay una... Ya me hay copiaron, una- como hay- dicen Eso por no ahí. se le enseña a nadie, No, pastor. porque es que esa revelación es acá que está sucediendo. Hay personas que no entienden. Ellos creen que el hambre lo va a poner a correr. En el espíritu no. Te va a cansar Claro. porque el hambre provoca fatiga. Claro. Una de las cosas que vieron en un censo mundial era que los niños que más hambre tenían, más cansados estaban. Pero lo Y que se puede- sentían así en una esquinita y tú lo veías ahí tranquilo. Y tú dices, ¿qué tiene ese niño? Hambre. Pastor, entonces podemos decir que dentro de la iglesia ahora mismo hay una epidemia de hambre espiritual. Dios No, mío. no, yo diría que fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia está todavía el fuego. ¿Por qué? Porque los que pudieron llegar no están en esa condición. Ok, ahora sí, ya entendí. Ahora, Ya entendí. huérfanos,
Sí, desamparados, Esos son los que se quedan en su casa. que se han Esos aislado. son los que ven todo en el internet, que se quedan en su casa. La break online. Y Ese- también podemos decir Wow. que la fatiga, ¿y qué otra cosa era que venía a ellos? Cansancio. Y el Cansancio. cansancio, que la fatiga y el cansancio que se está manifestando en su carne es producto del hambre espiritual. Claro, claro. Podemos decirlo así Yo también. voy a hacer una pregunta ahora mismo. ¿Alguna vez alguien ha visto un comercial dominicano donde ponen un mofongo, un arrocito Claro. y todo? Está bien. ¿Cómo se ve eso ahí? Oh, por eso se ve sabroso, Sí. pastor. Se ve sabroso. Mira, ¿verdad? eso me hace No, querer como coger te un lo avión, dice. Ay, caer y con humor y allá. soñando. Dios mío. Eso pasó a otra Gloria. dimensión. Ok, ya estamos ahí. Ahora, copien una esto. palmera, Vamos a sí. hablar claro a lo que son espirituales. Esto no es para todo el mundo. Esto no son para gente de carne, gente de chuleta, gente de fritura. Esto es para gente espiritual. Amén. Si tú viste ese comercial y tú te atreviste a ordenar esa comida en el restaurante que te queda media hora, la comida no te va a saber igual cuando llegue a tu casa. Primero, no te la puedes comer por la pantalla, por más rica que se vea. Claro. Y segundo, cuando llegue no llega con el mismo sabor porque llega media fría y el morir soñando como que se cuaja. ¿Hay alguien conmigo? Ya cuajaba. Guau, guau. ¿Hay Se alguien corta, conmigo? se corta. Óyeme. Se corta, Se corta. es cierto. Se Sí. dice, se desmerita. Ajá, se desmerita. Entonces, Bueno, eso es ahora, fancy. No es que tenemos aquí que hablarle está- claro, Aquí Chá. está la revelación de esto. La misma comida que disfrutó alguien en el restaurante la mandaron a tu casa, pero sabe igual. No sabe igual. No sabe igual. Entonces ahí es donde tenemos que entender la importancia de recibir un mensaje. De la fuente. Fresco. Ay, De la ay, fuente. alguien Fresco. ayúdeme, por Acaba- favor. acabadito de salir. Porque a mí hay gente que me ha Salió dicho, del pastor, horno. lo vi por internet y no es igual. Claro, pastor. ¿Cómo puede ser igual? Sí, Jamás. me han dicho lo mismo. Jamás, también. porque lo que se está manifestando en el lugar es como cuando enviaron cartas a los efesios. Esas cartas manifestaron algo en el momento que se leyeron. Nosotros ahora estamos leyéndola y decimos, "Oh, mira qué bonita la carta", pero en aquel momento, gloria. Entonces tenemos que entender que en el momento que Dios manda el mensaje, si tú estás en el restaurante, va a comer bueno. Así es. Va a comer bueno, después de todo lo otro te puede llegar para tú recalentarlo y estar sin que te sientes, no tengo hambre, como hay gente que no tiene hambre, pero no está comiendo bueno. Eso es necesario que este año haya una manifestación de acción en nuestras vidas donde digamos, yo quiero comer bueno. Amén. Yo quiero llegar a esa fuente, yo quiero llegar a ese lugar. Hay gente que han llegado allá de viajar 2 horas, 4 horas, 6 horas, de otro estado, de otros países, y han llegado para comer bueno. Y le pedimos al Espíritu Santo que el sazón no se vaya, que esa es la misma gloria de Jehová manifiesta allá. Ahora mismo recientemente se va una familia para Honduras y esa gente llegó y está más que agradecida por todo lo que Dios ha hecho. Porque eso es lo que queremos. Si alguien va al restaurante es porque quiere comer bueno. Si alguien llega a la iglesia es porque quiere recibir una palabra de restauración, de vida. Y este año tenemos que empujar a las personas que están en decadencia espiritual a que lleguen a una iglesia, se congreguen y puedan crecer. Y desentenderse de que nadie no los ama. Porque verdaderamente hay amor. Es el enemigo quien le dice que no te aman. Amén. Es el enemigo quien lo acorraja. Es el enemigo que lo pone a un lado. Y yo creo que tenemos que enfocarnos en ver a quién vamos a sacar de la comodidad para entrarlo en este mover de Y gloria. algo que pasó, pastor, hablando de ir al restaurante y comer fresco, comer bueno. Una vez estaba Ever predicando allá en la iglesia y se armó una revolución. ¿Sabes que cuando él está predicando eso se ve en gloria allá? Candela. Y llego yo a mi casa, teníamos unas cuantas personas invitados, amigos de la iglesia, que tuvieron que salir antes del servicio porque estaban preparando algo allá. Y cuando llego yo le digo, oye, mire, eso fue una locura, se armó allá. Pero cuéntame, yo le conté. Ellos me dijeron, wow, pero nosotros no pudimos recibir eso porque se fueron, no estaban a tiempo cuando la comida estuvo. Dios mío. Eso fue lo que pasó, ¿me entiendes? Yo sí me lo comí, pero tú no pudiste porque te fuiste. Está tremendo. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Estamos preparados entonces para enfrentar este año? Claro que Amén. sí.